Estimado estudiante, muy buenos días. Esperando que alguien ingrese. Entiendo que por ahí tenían alguna evaluación de algún otro ramo, ¿ya? Paso a compartir la solución de la tarea número 2 referente a las gráficas de rapidez media de cambio y aceleración media de cambio, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos lo referente a esa tarea, ¿ya? Era muy corta, en la cual el cierre de ella se realizó hoy a las 10 de la mañana, ¿ya? En la cual se presentaba una gráfica que expresaba el largo en términos del tiempo de cierto evento que tenía que ver con un elástico que se estiraba, bueno, da lo mismo, eso está dentro de los apuntes del texto, en la cual se presentaba la gráfica de el largo en términos del tiempo, como indico acá, a ritmos de un segundo, en la cual se veía que el largo iba creciendo a través de una función que pareciera ser, ¿no es cierto?, una cosa más bien homogénea o continua, en el sentido de que no son cosas al azar, sino que siguen cierta relación en función del tiempo, donde esa función es de tipo cuadrática, ¿ya? La podemos representar a través de un gráfico en Excel, ajustar, ¿no es cierto?, una función de tipo cuadrática y va a dar exactamente que la relación del largo en términos del tiempo va del orden de t cuadrado, con algunos coeficientes por ahí. Bueno, pero eso no es lo que había que averiguar dentro de lo que era la tarea, sino que con esa expresión creciente de esta curva, considerar, ¿no es cierto?, los delta L partido por delta T para sacar el valor medio, ¿no es cierto?, de la rapidez o la rapidez media de cambio, en la cual no es que haya que hacer delta L partido por T, sino que es delta L partido por delta T. Pero como usted puede ver en esta columna, los intervalos de tiempo van de uno en uno. Por lo tanto, cuando yo hago las diferencias, 54 menos 51, lo divido por 1. 63 menos 54, 2 menos 1 vale 1. Si quiero hacer 198 menos 159, dividido por 7 menos 6, también el intervalo de tiempo vale 1. Por lo tanto, como los intervalos de tiempo eran de un segundo, era bien simple hacer 54 menos 51 dividido por 1, 3. En el instante medio entre 0 y 1. 63 menos 54, 9, 9 partido por 1, 9, y así sucesivamente, en la cual toda función que tenga un comportamiento de curva cuadrático debe cumplir que al representar la gráfica de la rapidez media de cambio en términos del tiempo, me dé lo que es una línea recta. Recuerde que la rapidez media de 3 milímetros por segundo está en el intervalo de 0 a 1. Por lo tanto, uno representa estas rectas horizontales donde después puede interpolar, ¿no es cierto?, a la manera que la única recta pase por el punto medio de estas líneas horizontales, y es efectivo que la rapidez media tiene un comportamiento lineal, es decir, crece la rapidez media de cambio linealmente en el tiempo, cuando la función a la cual le estamos calculando su rapidez media crece de forma cuadrática en el tiempo. Para sacar lo que es la aceleración media, hacemos delta V partido por delta T, pero los delta T siguen siendo de un segundo. Recuerde que la rapidez 9 se expresa entre 0 y 1 segundo, o sea, se puede considerar al instante 0,5. El valor de 9 está entre el instante 1 y el instante 2, por lo tanto, podría ser considerado como el instante 1,5. Y yo cuando hago 1,5 menos 0,5, igual el intervalo me da 1. Y es por eso, Juliana, buenos días. Y es por eso, ¿no es cierto?, de que el instante considerado para la aceleración media también se obtiene del intervalo entre, por ejemplo, 1,5 menos 0,5, que corresponde a 1, ¿no es cierto?,
y las diferencias de 3 a 9, 9 menos 3 da 6, 15 menos 9 da 6, 21 menos 15 da 6, o sea, todo crecimiento que sea lineal conlleva que su variación es constante, que en este caso da el valor de 6 milímetros partido por segundo al cuadrado. Entonces, yo quise representar una gráfica que interpretara más o menos la cinemática, ya del MRUA, donde cuando uno tiene x igual a x0 de sub 0t más un medio de at cuadrado, la gráfica de posición versus tiempo es una curva, ya cuadrática en el tiempo. Pero la velocidad crece como v igual v0 más at y la aceleración permanece constante. A pesar que esto no es cinemática, lo que uno pretende acá es tratar de asociar que cuando uno tiene una función que depende del tiempo de forma cuadrática, la tasa de variación en el tiempo, que es la rapidez media, aumenta linealmente, y la tasa de variación de la rapidez media en el tiempo, que es la aceleración media, tiene que tener un comportamiento constante. ¿Ya? Entonces, esa era una tarea muy corta, que la verdad es que yo me di cuenta que solamente una persona lo había entregado, eran un cuarto para las 10 y imprimí la hoja, hice la tablita, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, la columna de rapidez media, de aceleración media, y la verdad, sin, ¿no es cierto?, decir una cosa diferente, la hice en 5 minutos, ¿no es cierto?, donde la escaneé, la subí para poder mostrarla de esta tarea, como le digo, que era muy simple, pero bueno, tendré que revisar ahí si alguien más ingresó a la tarea, pero me fijé que solamente una persona la había, ¿no es cierto?, adjuntado de acuerdo a lo que se había enviado para que usted graficara y tener una evaluación número 2. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir acá y también les comento de que dentro del aula, por acá déjenme ver dónde yo tengo el aula, aquí les voy a compartir lo que es el aula, ¿ya? Recuerde que estamos en la unidad número 3, la unidad número 3 es rapidez de cambio, ¿ya? Aquí estaba lo relacionado con la tarea número 2, que correspondía a estas gráficas. Aquí está la solución respectiva, que yo la voy a liberar para que usted, ¿no es cierto?, la pueda visualizar. Ahí dice solución tarea número 2, lo que recién comenté. Adjunté una guía de ejercicios de repaso para lo que es el certamen, que creo que el certamen lo tenemos, me parece que es la próxima semana, ¿ya? Déjeme revisar al tiro acá, eso quedó en la unidad número 2, ¿ya? En la unidad número 2 para poder rendir ese certamen, que es el 8 de octubre, ¿ya? Estamos a 29, ¿ya? Y por lo tanto el certamen quedó para la próxima semana, el día jueves, en la hora de esta consulta que nosotros tenemos a las 14 horas, ¿ya? Un certamen tipo test, cuestionario, usted ya lo ha rendido, ¿no es cierto? Igual que el semestre pasado, en la cual va respondiendo las alternativas, ¿no es cierto? Una por una, no me acuerdo cuántas preguntas son, ¿ya? Pero bueno, tiene que estar consciente de que esto es lo que se debería evaluar a través de una evaluación personal y ya luego la evaluación 2 y 3, más las tareas, pudieran hacerse de forma grupales de acuerdo al desarrollo de lo que son los contenidos. Bueno, ahora viene lo que es la unidad número 4, que respecta a lo que es vectores. Dentro de lo que es vectores, yo también ya tengo preparado por acá una tarea de vectores con su solución para poder, ¿no es cierto?, mostrarla una vez que ya se cumpla lo que es el plazo, pero para ello, ¿no es cierto?, tengo que ver todos los contenidos asociados a una primera parte que son vectores en general, otra parte que se llama vectores 2, relacionando lo que es lo de las componentes, coordenadas cartesianas rectangulares, cosenos directores, qué sé yo, la magnitud de mi JK, y, ¿no es cierto?, después por acá viene una parte de ejercicio de vectores. En esta carpeta que dice ejercicios de vectores están las guías del semestre pasado, más otras más,
más los ejercicios que vamos a ir desarrollando en esta unidad, ¿no es cierto? Pero para ello se requiere de que usted salga de lo que lo aprieta, me imagino, que son unos certámenes que tenía el día de hoy. Yo para ello ahora voy a dejar de compartir, voy a dejar en stop, lo voy a colocar la barra acá. Es que también yo dije en el video de las 10 de la mañana de hoy que dentro de la misma aula está configurado que en la última unidad, ¿no es cierto?, yo subí una guía de repaso general con solución, es decir, más problemas que encontré por ahí de acuerdo a lo que vamos a evaluar para el próximo certamen, el primer certamen que corresponde no a este miércoles, no, perdón, no a este jueves, sino que al siguiente jueves, ¿ya? Ya, El certamen está considerado aquí, me quedó en la unidad número 2, ¿ya? Pero acá abajito dice primer certamen del 8 de octubre del 2020, ¿ya? Yo no lo quise, ¿no es cierto?, generar para el martes 6, pensando de que a lo mejor podría haber alguna duda, alguna consulta en esta cosa, y ustedes, ¿no es cierto?, tuvieran tiempo para poder repasar para el jueves 8. Recuerde que los días jueves tenemos esta consulta a través sí, del chat. de este chat, y si es que, no sé, po, están fijadas las horas respectivas, también podemos hacer el certamen en ese horario donde usted ya lo rindió, creo, el primer semestre, así que sabe cómo se realiza esto, aparece como un relojito que va descontando el tiempo, pero la idea es Ujú. que trate de responder a conciencia y no, no sé, pues como presionado por este reloj, porque eso lo puede hacer de que no le vaya bien, ¿ya? Si no le va bien, la verdad que no está todo perdido, porque después vienen estas evaluaciones grupales, donde lo podrá hacer personal o a través de grupos, ¿no es cierto? Pero el certamen ya está configurado, ¿no es cierto? Ya está construido para el 8 de octubre, es decir, para la próxima semana, ¿ya? Referente a lo que hay que analizar y hay que ver ahora, ¿no es cierto? Yo no puedo seguir haciendo más repaso para el Sí, certamen de la próxima semana. La unidad número 2 era mediciones, la unidad número 3 era lo de rapidez de cambio, ¿ya? Con la aceleración de cambio, los valores instantáneos, como habían algunos ejercicios acá, como dice acá, ¿dónde está? Por acá tiene que haber una parte que dice aplicaciones rapidez media instantánea de cambio. Aquí hay una lista de ejercicios, hay unos ejemplos de gráficas de rapidez media de cambio, pero ahora nos ataña lo referente a lo correspondiente a lo que es la parte de vectores, ¿ya? En vectores también ya hay una tarea, una vez que yo vea lo que son los contenidos, la solución ya la tengo lista, que es la pauta, ¿no es cierto?, donde no está mostrado a ustedes porque de acuerdo al avance que yo tenga, le pondré la fecha respectiva, pero para que no se relajen porque ya van dos tareas donde casi todos los que están acá no la han entregado solamente una persona, pero no se descuide con estas evaluaciones porque también van a servir a la hora de poder sacar lo que es el promedio. ¿Ya? ya, Entonces, son las 10:25. Bueno, yo igual celebro el hecho de que por lo menos alguien haya ingresado, como en el caso tuyo, Mirko. Así que yo voy a dar unos 15 minutos como de recreo para que ya, puedas como acomodar, a lo mejor tomar un café, ver acaso alguien más entra. El joven ya. me mandó un correo que tenía una evaluación que iba a entrar después, a la manera de que no estén perdiendo esto, pero son las 10:26, a las 10:45 yo me vuelvo, ¿no es cierto?, a conectar la grabación. La de... Bueno, jóvenes, 10:45, parto con la segunda parte de la clase del día de hoy, 29 de septiembre, abriendo la unidad de vectores y la primera parte que tiene ahí un nombre vectores 1, lo vamos a compartir al tiro, ¿no es cierto?, para que usted sepa dónde vamos en lo que son los contenidos, ¿ya? Aquí me gustaría, ¿no es cierto?, más que tratar de analizar y ver como contenido en general,
sino que entender de que en física aparece como una necesidad de poder inventar estos entes, ¿no es cierto?, físicos, a través de este lenguaje técnico denominado cantidades o magnitudes físicas que se llaman lo que son los vectores. Entonces, la idea es que cuando uno tiene que un evento dure un cierto tiempo y lo pueda dividir como en parte el total del evento, ¿ya? Yo puedo fraccionar el tiempo a intervalos de lo que yo quiera, tal que el evento total será la suma de cada una de estas cosas parciales. Si eso lo divido en 5 partes, será el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y da exactamente lo mismo. Mirko, apareciste, ¿cómo estás? Bien. Oye, como estaba yo comentando, 10:45, parto con la unidad referente a lo que son vectores y hago la, no sé, la suerte de poder indicar de que en física los vectores nacen como una necesidad para poder describir estas cantidades físicas que además de tener un número, tienen lo que en física se llama lo que es dirección y sentido. Entonces yo indicaba que si hay algún evento que dura un cierto intervalo de tiempo y yo lo puedo dividir en 3 subsecciones, T1, T2, T3, el tiempo total del evento completo va a ser T1 más T2 más T3, T2 más T1 más T3, T3 más T2 más T1, o sea, hay cantidades, ¿no es cierto?, que igual que en matemática se suman de la misma forma como uno lo sabe, cuando hay un volumen y ese volumen, ¿no es cierto?, por algún motivo explotó y yo agarro el volumen de la sección 1, 2, 3, 4, 5 y lo sumo todo, debo tener lo que es el volumen total. Si yo tengo un cuerpo de una densidad, masa partido por volumen, densidad 1, densidad 2, y yo quiero sacar el promedio de la densidad, sumo la densidad 1 más la densidad 2 partido por 2, y eso me estaría dando, ¿no es cierto?, un trabajo matemático que se hace igual que en lo que es la clase de matemática. Es decir, los números se pueden sumar, se pueden restar, qué sé yo, pero en física hay ciertas cantidades que se le requiere agregar lo que es una dirección y un sentido. Específicamente la fuerza, una fuerza de 20 newton más una fuerza de 30 newton, no es que siempre me dé igual a 50, ¿ya? Como en matemática, como que fuera como un escalar como lo que es el tiempo, sino que en ese sentido, ¿no es cierto?, todo dependerá de las direcciones y los sentidos que estén consideradas en estos problemas, y para ello hay que proceder a poder analizar, ¿no es cierto?, una expresión o un fundamento para ver cómo se obtiene en física 3 cantidades en la resultante, que es hablar de magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Por eso las cantidades físicas, la temperatura, la presión, la humedad, la densidad, el tiempo, clasifican como escalares porque son solamente un número, ¿ya? Y si yo quiero sacar el tiempo total, lo sumo todo ello. Si quiero sacar la distancia total, sumo lo que recorrió en el primer tramo, en el segundo tramo, en el tercer tramo, y me va a dar lo que es la distancia total, ¿ya? Si hay un gasto de energía en un intervalo de tiempo que la energía vale 1, después vale 2 y después vale 3, el gasto total de energía va a ser la suma de esas 3 cantidades, pero a diferencia en física aparecen cantidades que se les debe agregar, además de este número, lo que es la dirección y el sentido, ¿ya? Ejemplos de esto son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el torque y un montón de otras cantidades más, como aparecen, ¿no es cierto?, en el estudio de cada una de las ramas de la física en la cual es necesario hablar de lo que son los vectores. De forma gráfica, los vectores se representan como un trazo, una línea, que de alguna forma el largo de la línea representa el número, lo que se llama la magnitud, la norma, la magnitud o el módulo, ¿no es cierto? La flecha que expresa lo que es el sentido, pero el ángulo, ¿no es cierto?, ha quedado como predeterminado para hablar de lo que es la dirección. Entonces uno debiera decir que un vector que va a lo largo del eje X tiene la dirección del eje X,
pero su sentido va hacia la derecha, porque la dirección del eje X puede ser hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Entonces yo cuando inclino la línea y expreso de alguna forma la orientación de la línea, hablo de la dirección. Pero una línea tiene dos sentidos, donde el sentido queda expresado a través de lo que es la flecha. Uno debiera referirse y decir la dirección de la vertical, cuyo sentido va hacia abajo, por ejemplo, o cuyo sentido va hacia arriba. Entonces, en muchos textos, cuando uno lee, no queda claro las diferencias o ver que acaso es lo mismo hablar de direcciones de sentido. Y son cosas, se llama complementarias, pero son cosas distintas. Entonces, siempre en un problema en física no se va a decir encuentre la dirección o encuentre el sentido, sino que se dice encuentre la dirección y sentido del vector, ¿ya? Porque la idea es que yo, si yo doy la inclinación, puedo tener la flecha apuntando para un lado o bien apuntando para el otro, ¿ya? Entonces, cuando yo sumo desplazamiento, si estos son, ¿no es cierto?, tres desplazamientos, ¿ya? Es diferente a que el desplazamiento 1 vaya a continuación del desplazamiento 2 y que vaya a continuación del desplazamiento 3. Entonces, si yo sumo estos vectores y cada uno vale 10 unidades, 10 más 20 más 30, me está dando 30 unidades en el sentido y en la dirección de cada uno de ellos. Pero si tengo el desplazamiento 1, 10 unidades, tengo el desplazamiento del otro, que a continuación del anterior llega al mismo punto, y luego tengo un desplazamiento del tercer vector que va hacia la izquierda, el resultante son 10 hacia la izquierda. Pero si el tercero lo coloco aquí, eso significa que el desplazamiento resultante van a ser 10 hacia la derecha. Pero es muy diferente que yo tenga un desplazamiento 1 de esta forma, un desplazamiento 2 formando un cierto ángulo y un desplazamiento 3 formando otro ángulo, donde la palabra desplazamiento significa final menos inicial y es unir el punto inicial con el punto final. ¿Te fijas? Entonces, es por eso de que en física se debe inventar un ente que se llama vector y tratar de ver cómo yo sumo dos velocidades con o dos aceleraciones, o dos desplazamientos, o 5 fuerzas, pero sumando las tres cantidades propiamente tal como es su tamaño, lo que es la dirección y lo que es su sentido. ¿Ya? Una vez que se ha hecho empíricamente o de forma experimental el tema de lo que es la suma de vectores, se encuentra un procedimiento gráfico y después analítico, matemático, para dar lo que es la solución. Pero antes de ello, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de que vectores iguales son vectores que tienen el mismo largo, el mismo tamaño o la misma magnitud, pero tienen la misma inclinación y la flecha apuntando para el mismo lado. O sea, cuando nosotros nos referimos a que dos fuerzas o dos velocidades o dos aceleraciones son iguales, deben cumplir con las tres cantidades que sean equivalentes, es decir, igual tamaño, igual dirección e igual sentido. En física, cuando se habla de vectores opuestos, la palabra opuesto se refiere que las flechas van para el otro lado. Eso significa que deben tener igual tamaño, igual inclinación o igual dirección, pero su sentido apuntando para el otro lado es igual que en matemática cuando decimos que el número 5, el opuesto es menos 5, o el número menos 8, donde el opuesto de menos 8 es más 8, aquí significa que le colocamos un signo menos delante del vector. Pero ¿cuál es el opuesto al otro? No tengo idea. El vector C es el original y el D es el opuesto a C, o D es el vector original y C es el opuesto a D. Porque dentro de esta ecuación matemática yo puedo decir que D es igual a menos C o que C es igual a menos D. Por lo tanto, un signo menos delante de un vector se refiere a dar vuelta a la flecha con respecto a lo que es considerado como positivo. O sea, si yo tengo el vector X hacia la derecha, el menos X es el que va para el otro lado. Pero si el menos X es el vector original, el opuesto al vector menos X, menos con menos, será el vector más X. Pero el signo menos delante del vector no es que el vector sea negativo, sino que me refleja el opuesto al vector considerado como positivo.
yo podría indicar acá de que no existen los vectores negativos. Entonces mucha gente alguna vez dijo, oiga, profe, pero es que el vector tanto es negativo. Bueno, ¿y qué entendemos por un vector negativo? No es que su magnitud sea negativa. Los vectores tienen tamaño positivo, pero son las flechas, lo que son los sentidos que pueden ir opuestos al considerado como un vector positivo. Un vector que vaya hacia la derecha o hacia el este puede ser, a nuestro parecer, un vector que es positivo, pero el vector que va hacia el oeste, que es el opuesto del este, o sea, va hacia la izquierda, bueno, de acuerdo a esta representación, le podríamos colocar como un signo menos de, siguiendo alguna equivalencia con matemática, que el eje más X va hacia la derecha y el eje menos X va hacia la izquierda. Bueno, con vectores 2 o n vectores se puede generar lo que es la suma, donde yo decía que se ha demostrado experimentalmente desde la antigüedad, yo creo que de la época de los griegos, de que los vectores, ¿no es cierto?, gráficamente se suman copiando uno a continuación del otro y uniendo inicio con final. Cuando yo tengo dos vectores fuerza en un mismo plano y estoy aplicando una fuerza azul sobre un tornillo y una fuerza roja para acá sobre el tornillo, chuta, estoy claro que la resultante, si esta fuerza azul es más grande que la roja, me está dando que el tornillo tienda a salir a lo largo de esta línea, ¿ya? Y el análisis del desarrollo de esta cosa ha conllevado que la naturaleza se comporta de una forma muy simple, que cumple con que a continuación del primer vector yo copie el segundo y una el inicio con el final, ¿ya? Entonces la naturaleza tiene una suma trivial o una suma lógica sencilla de unir los vectores uno a continuación del otro como vagones de tren, y al unir el inicio con final me está dando lo que es la resultante. Entonces, como yo decía, se ha verificado de que un vector azul, ¿no es cierto? Aquí tengo un lápiz azul y por acá tengo un lápiz rojo. Si la fuerza azul, ya tantos newton, yo le agrego la otra que es un poquito más corta al unir el inicio con el final, la resultante es efectivamente el valor de la fuerza única a la cual un tornillo que está acá tiende a salir con una fuerza equivalente correspondiente a esa línea, ¿no es cierto? Y bajo la magnitud que nos estaría dando el vector acá A más B. Siempre cuando sumamos dos vectores, se van a generar triángulos, a no ser que los vectores sean paralelos, donde la resultante tendrá tamaño de la suma del número del vector A y el vector B, pero si ahora yo sumo vectores que tengan sentido opuesto, al vector A en tamaño le restamos el tamaño de B porque quedan antiparalelos y es efectivo que la suma de vectores paralelos, la resultante es la suma de los tamaños de cada uno de ellos, y si yo los resto, tamaño del más grande, le resto el tamaño del más pequeño, y esa sería lo que es la resultante. Pero cuando no tengo vectores que formen, ¿no es cierto?, 0 grados o 180 grados, se está generando lo que es un triángulo, donde por casualidad el triángulo pudiera ser rectángulo, donde en general no tiene por qué generarse lo que es un triángulo rectángulo. Pero el procedimiento de sumar estos vectores no lo he inventado yo, sino que la naturaleza se comporta de que uno inicio con final para encontrar la resultante, y esta resultante mide tanto unidades, sigue cierta inclinación y cierta dirección y cierto sentido, ¿ya? Entonces, el vector A podrían ser 60 libras, y yo con una regla gradúo que 1 centímetro son 10 libras. Entonces, por eso, a ritmo de un segundo digo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hago una equivalencia de fuerza en libra a longitud. A lo mejor el ángulo que forman estas dos fuerzas son de 170 grados, lo mido con un transportador. Traslado la fuerza 2, que mide 35 libras, a nuestra escala de que cada libra, perdón, cada 1 centímetro tengo 10 libras, ya creo que dije 35, entonces digo 1 centímetro, 10, 20, 30, 35. Uno inicio con final
y con una regla mido tantos centímetros que me está dando la unión entre este punto azul al punto final rojo, y lo asocio nuevamente a que cada centímetro me da tantas libras. Entonces quedó aproximadamente que las resultantes son 10, 20, 30, 40, 50, 52,8 por decir algo, ¿ya? Entonces, gráficamente, uno hace una proporción de centímetros a la unidad de fuerza, de velocidad, de aceleración, de desplazamiento, y asocia lo correspondiente, ¿no es cierto?, a la equivalencia de centímetros a la unidad, y con un transportador mide lo que es la dirección y el sentido, ¿ya? Yo más de alguna vez he explicado de que por ahí, por los años 90 y tanto, yo estuve haciendo clase en la Polinar, en la Escuela de Ingeniería Naval allá en La Salina, como también a los cadetes en la Escuela Naval. Y por ahí, ¿no es cierto?, los cadetes siempre andaban con una especie como de mapa, no sé, como de una, que era la rosa de maniobras que le llamaban, en la cual era como un papel milimetrado, y ellos siempre tenían una regla que hablaban de las paralelas. Dos reglas que están articuladas, ¿no es cierto?, por aquí, y ellos las levantan para dibujar estas cosas. Entonces, ¿para qué ocupan en particular, ¿no es cierto?, esta especie como de papel cuadriculado que es la rosa de maniobra con las paralelas? Que ellos tienen asociados problemas de la velocidad del buque con la velocidad de la marea, de la corriente, y ellos esquemáticamente dibujan, ¿no es cierto?, la velocidad del buque, tanto el nudo con la velocidad de la corriente, dibujan las paralelas a cada uno de esos vectores y encuentran lo que es la resultante de una forma gráfica. Entonces, dentro de la escala misma, a lo mejor, si nosotros conocemos el papel milimetrado en milímetros, para ellos cada separación son los nudos, ¿ya? Entonces, esas son las gráficas que uno ve, que de repente está ahí el capitán haciendo unos cálculos, qué sé yo, y dice giren tantos grados a babor, a estribor y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, el tema de la parte gráfica de los vectores, yo creo que aún se utiliza, a no ser que hoy en día, ¿no es cierto?, está todo computarizado y meten las coordenadas, le hacen el kit a la corriente para que el buque siga una línea observada desde tierra, ¿ya? Pero bueno, no sé, podemos leer, entender muchas cosas que se hacen hoy en día de una forma más automatizada, ¿no es cierto? Pero este tema de los vectores no lo he inventado yo, que se suman uno a continuación del otro, ¿ya? Por suerte, la naturaleza se comporta de manera tal que no identifica cuál es el primer vector, y eso significa, ¿no es cierto?, que si al A más B le sumo el B más A, me tiene que dar el mismo vector, o si no tendrían problema. Si el capitán a la velocidad del buque le suma la velocidad del río y le da un vector resultante a la cual está navegando el buque, pero ahora lo hace para el otro lado, a la velocidad del río, le suma la velocidad del buque y le da otro vector, todavía yo creo que nos estaríamos, ¿no es cierto?, cuestionando y agarrando la cabeza a dos manos de ver, ¿no es cierto?, que nos están dando valores distintos. Entonces, la naturaleza es hábil en el sentido de generar una lógica de por medio y de identificar que si yo parto con el vector rojo y le agrego el azul, me tiene que dar que el A más B es igual al B más A. Y el tema de las paralelas que yo hablaba con estas, ¿no es cierto?, reglas que tienen tan articuladas para dibujar las paralelas, se refiere, ¿no es cierto?, que cuando yo esta segunda figura que está aquí la junto acá, calza perfectamente donde A con A son paralelos y B con B van a ser paralelos. Para nosotros, como en matemática, la figura geométrica que se forma es un paralelogramo, ¿ya? Cuando yo dibujo A continuación de B, dibujo B paralelo y dibujo A también paralelo, cierro la caja que me quedó como media achatada, que se llama paralelogramo, donde la suma A más B es igual a B más A, que es una de las diagonales de la caja que se está formando, ¿ya? Entonces, lo que yo también quería ver acá, que cuando los vectores no son ni paralelos ni antiparalelos, genera un triángulo en general, no necesariamente a 90 grados, ¿ya? Pero la otra parte del triángulo, como darlo vuelta, me genera la caja que genera lo que es un paralelogramo, ¿ya? Y matemáticamente decimos que el A más B es igual al B más A.
Si los vectores yo los quisiera restar, quiero hacer la fuerza F1 menos la fuerza F2, en ese sentido yo hablaba recién de que no existen las fuerzas negativas, sino que si al A le voy a restar el vector B, esto lo puedo interpretar como que al vector A le sumo el opuesto de B, que significa dar vuelta al vector de lo que era considerado como positivo. Entonces, si tengo el vector A aquí arriba y parto con A, dibujo la A, le sumo el vector menos b, que significa dar vuelta a la flecha, a continuación del término de A, y uno inicio con final, y de esta forma decido que es la suma de los vectores, pero más que suma, decimos que es la diferencia, porque estoy sumando a la el vector menos b. Pero también yo podría decir que no existe la diferencia, sino que siempre en los vectores sumo, pero sumo el vector que me dan o el opuesto, que es considerado como en matemática hacer lo que es la diferencia. Nunca me puede quedar que el vector diferencia tenga tamaño negativo. No tiene sentido hablar de vectores, ¿no es cierto?, de tamaño negativo. Lo que mide el vector, lo más pequeño que puede ser es cero, cuando se anula con otro, pero no puedo tener una magnitud que sea negativa. Y por acá estamos viendo que a continuación de A, cuando le agrego el menos B, origino, ¿no es cierto?, el vector A menos B, y si lo hago para el otro lado, parto con B y le agrego el menos A, uno inicio con final, y este vector medio verdoso acá, ¿no es cierto?, o medio gris, es el opuesto del vector A menos B, o sea, cuando hacemos la diferencia, A menos B no es igual a B menos A, sino que resultan vectores opuestos, y dado nuestra definición, significa que le colocamos un signo menos. Yo cuando veo esto digo, el A menos B no es igual al B menos A, sino que hay entre ellos un cambio de sentido, es decir, la flecha va para el otro lado. Y nuevamente, cuando yo miro estos dos vectores, o sea, estos dos triángulos, y en particular, por ejemplo, este triángulo roto y lo coloco para el otro lado, también me va a calzar el mismo paralelogramo anterior, donde la diferencia va a estar dada por la otra diagonal dentro de la caja, ¿ya? Y es por eso, ¿no es cierto?, que podemos resumir esto en términos de lo que se llama el método del paralelogramo, que lo único que uno hace acá es, cuando tenga dos vectores A y B, los copio uno a continuación del otro, tiro la paralela al vector rojo que es B, tiro la paralela al vector A, el azul, donde las diagonales, al unir los puntos internos, uno es la suma, le llama, y la otra diagonal es la diferencia. ¿Cuál es cuál? Bueno, voy a tener que acordarme que a continuación de A, copio B, inicio con final, corresponde al A menos B. Y si yo tengo el vector A y le agrego el vector menos B, sería la diagonal que apunta con la flecha para arriba. Si al vector B, que apunta así, le agrego el vector menos A es efectivamente lo que está representado aquí, que dice B menos A. En hacer la diferencia hay que tener cuidado, porque una diferencia o va para abajo y la otra va para arriba. Pero la suma siempre va uno a continuación del otro y unimos lo que es el inicio con el final. ¿Ya? Mirko, hasta ahí está más o menos claro, ¿no? Sí, sí, perfecto. Entonces, yo estoy tratando como de resumir lo que aparece como cháchara en términos de muchos textos, pero esto para mí no son como contenido, como explicaciones o solamente definiciones, sino que usar un poquito el sentido común, lo que es la lógica, ¿ya? Es muy simple identificar, ¿no es cierto?, si tú en una mesa colocas un tornillo y le colocas unos cables agarrados, no sé, para un palo acá arriba, con unos bloques, ¿no es cierto?, que cuelgan, que a lo mejor se puede hacer con un cuarto kilo de azúcar, con media bolsa de kilo de azúcar, con un kilo de azúcar, para representar que una fuerza es la cuarta parte de la otra, o una es dos veces la otra, qué sé yo, y poder después empezar a soltar el tornillo para ver bajo qué dirección y qué sentido va a salir cuando se despega, ¿no es cierto?, de lo que es la mesa, para lograr entender
que cuando yo estoy sumando dos vectores o dos tensiones, ¿no es cierto?, a través de las fuerzas que aplican los pesos de estas bolsas que yo digo, que obviamente nadie lo va a hacer, pero significa, ¿no es cierto?, que efectivamente ese tornillo cuando pierde el agarre con la mesa, saldría a lo largo de la línea de lo que es el vector A más B. Entonces, lo primero es tratar de entender que hay un desarrollo de forma gráfica de lo que son los vectores, ya hasta por lo menos finales de los años 90, inicios del 2000, los marinos todavía, ¿no es cierto?, en su cuarto de máquina de maniobra, tienen este mapa, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con los puntos cardinales, con las cosas de proporciones de nudo, dibujan las paralelas para saber qué rumbo tienen que llegar para, ¿no es cierto?, gastar el menor combustible posible y poder, ¿no es cierto?, llegar a destino no desfasado, ¿no es cierto?, y llegar justamente a donde corresponde, ¿ya? Yo cuando estaba ahí en la Armada me recuerdo de que los marinos, yo le hice clase a los oficiales, y ellos me comentaban, ¿no es cierto?, que a pesar de que la Marina chilena tiene buques viejos, claro, para poder echar a andar los buques, esas cosas tenían que prender las máquinas 24 horas antes, ¿ya? Entonces ellos decían, ya, vamos a zarpar mañana. Y prender todas esas cosas tenía un costo, ¿no es cierto?, pero incalculable de petróleo, ¿no es cierto?, donde, no sé, no recuerdo cuánto me indicaban de la era de hoy, pero era una cuestión millonaria, pues decir, prender las máquinas para que se estén calentando, es como echar a andar el auto y para que se caliente el motor, pero eso tenía que hacerse 24 horas antes y no es una cosa en la cual uno diga, ya, pues prendo y después oriento el buque para el otro lado para llegar al puerto, no, o sea, hay que ir haciendo los cálculos para que clavadamente le llegue precisamente al otro sector. Hay que entender que hay corriente en el mar, ¿no es cierto? Y eso traslada a lo que es el buque, ¿ya? Y si el buque también siente lo relacionado con el viento, también el viento genera corrimiento y por lo tanto el tema de los vectores para los marinos, cuando yo hacía clase allá, se terminaba de guardia marina al quinto año y en segundo naval ya los cadetes, ¿no es cierto?, estudiaban el tema de lo que son los vectores, o sea, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, ¿no es cierto?, ya para que el tipo supiera, ¿no es cierto?, cómo poder maniobrar, ¿no es cierto?, lo relacionado con lo que es buque. O sea, el tema de los vectores es algo sumamente aplicado hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en términos de conocer las resultantes de cada una de estas cosas. Más aún en el caso de la carrera de ustedes, que van a tener después una mecánica vectorial que también se le llama resistencia a materiales, y por lo tanto van a analizar unas estructuras, ¿no es cierto?, una antena, unos bloques, unas vigas, ¿no es cierto?, en 3D, y por lo tanto hay que sacar la fuerza resultante, la torsión, el momento, ¿no es cierto?, que tiende a girar lo que es la estructura, y por lo tanto los vectores es una cosa que lo va a acompañar siempre en, ¿no es cierto?, en su vida profesional por la especialidad que usted ha decidido escoger en esta área de lo que es la mecánica, ¿ya? Entonces, como los vectores están, ¿no es cierto?, sumándose uno a continuación del otro y se genera lo que es un triángulo, ¿ya? La matemática asociada a lo que son los triángulos, yo se la voy a compartir acá con el iPad, que yo ya copié en delante algo que no lo tengo ahí, pero déjeme compartir acá la pantalla del iPad. Está buscando acá. Ahí está. Entonces estoy abriendo lo que usted está viendo, que lo que yo les decía, A y B, ¿no es cierto?, son vectores, el C es la resultante, donde a esto le falta la flecha del vector A, la flecha del vector B, la flecha del vector C, donde el lado A se opone el ángulo alfa, el lado B o vector B se opone lo que va directo para acá es beta, y el lado C lo que es gamma. Pero cuando uno se refiere a lo que es la matemática asociada a lo que son los vectores,
En matemática no existen los entes denominados vectores, existen los lados que forman un triángulo, y es por eso que yo acá no he colocado el vector A, el vector B, el vector C, sino que yo lo que he hecho acá es solamente escribir las magnitudes del vector A, del vector B y del vector C para poder resolver una primera tanda de problemas de vectores, donde lo que yo les decía, lo primero, ¿no es cierto?, que uno hace cuando no tengo un triángulo rectángulo es usar el teorema del coseno. El teorema del coseno, nosotros lo habíamos analizado el primer semestre, tal vez en matemática también lo vio, ¿no es cierto? O ahora lo va a ver, o donde sea en el mismo colegio, pero la idea es que el teorema del coseno identifica los lados de un triángulo con sus ángulos, donde decimos que si yo quiero calcular el lado C, C al cuadrado va como los dos lados libres al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado, siempre menos dos veces los lados libres, A por B, por el coseno del ángulo que se opone a lo que calculo. Por eso, si yo calculo C va con gamma, ¿ya? Y si yo quiero calcular el lado B, lo que se opone es beta, por eso acá va beta. Pero si estoy calculando B, me queda libre A y C, por eso queda A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de beta, ¿ya? Y si quiero calcular el lado A, el ángulo que supone alfa, por eso acá va coseno de alfa, ¿ya? Y me queda libre B y C, y por eso siempre van la suma a los cuadrados de los lados libres y menos dos veces la multiplicación de los lados libres. Eso es lo que se llama el famoso teorema del coseno, porque aquí aparecen unos cosenos asociados a ese triángulo que está ahí, ¿ya? Yo les decía que a lo mejor en matemática le justifican que de dónde aparece el teorema del coseno es re simple, pero no es mi trabajo justificar ese teorema de la matemática, donde también en suma o de la mano con el teorema del coseno aparece la ley de los senos que se llama, porque relaciona la función seno que dice el lado A va al seno del ángulo que se opone igual a B como el lado, el seno de beta, o el lado C igual, ¿no es cierto?, dividido al seno de gamma. Y esto se ocupa como ecuación. Esto igual a eso, A con C en la igualdad, B con C en la igualdad, es decir, uno escoge un lado partido por el seno del ángulo igual al otro lado partido por el seno del ángulo. Aquí no hay que aprenderse las letras, ¿ya? Porque uno para el teorema del coseno ya sabe que si quiero calcular un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados libres menos dos veces la multiplicación de los lados libres por el coseno del ángulo que se opone, ¿ya? Entonces yo estoy colocándole letra, pero en general en un problema no es que usted tenga que asociar qué es lo que es A, qué es lo que es B, qué es lo que es C, ¿ya? Está más decir que si el ángulo gamma sucede que fuera de 90 grados, coseno de 90 grados vale 0, y llegamos a la ecuación, ¿no es cierto?, que aparece aquí, que corresponde a lo que sería el teorema del coseno, que se me había bloqueado aquí, pero la idea es que si yo considero que el ángulo gamma, esto, es de 90 grados, todo este término es igual a 0, y todo lo que aparece aquí, ¿no es cierto?, que lo voy a marcar con verde, eso que está ahí correspondería a lo que es el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras, y cuando hay una hipotenusa que usamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, es única y exclusivamente cuando dos lados formen 90 grados, que pudiera ser el caso de un problema que suceda eso, pero en general, ¿no es cierto?, tendré que usar ya sea el teorema del coseno o bien la ley de los senos, o ambas cosas, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo es lo que, ¿no es cierto?, yo tenga que usar en el desarrollo de lo que son los problemas. Entonces, voy a dejar de compartir el iPad para volver, ¿no es cierto?, nuevamente a la parte de esta cosa de lo que son los vectores, pero insisto, ¿no es cierto?, de que en física nosotros podríamos, equivalente a los marinos, decirle, cómprese una regla que esté graduada en centímetros, cómprese un transportador de eso que está expresado de entre 0 y 180 grados, hay algunos que es todo completo entre 0 y 360,
y lo resolvamos de forma gráfica. Pero esta forma gráfica es como, claro, es como para salir del paso rápidamente y tener una estimación más o menos óptima de lo que está pasando. Eso no se hace en física. A lo mejor eso se deja para una tarea, para que usted lo pueda relacionar, ¿no es cierto? Sino que acá lo hacemos a través de la parte más lógica, usando lo que es la calculadora, ¿no es cierto? Y usando estos teoremas de la matemática para dar una solución, pero exacta, exacta, al desarrollo de lo que es el problema. ¿Ya? Aquí, para el caso de los marinos, no puede haber error y por lo tanto ellos necesitan al instante mismo lograr orientar el buque para que no se salga, porque si se espera a que se hagan los cálculos, a través con la calculadora, la raíz, los teoremas, qué sé yo, se va a demorar más que dibuje las paralelas, pum, listo, cuánto le dio, listo, cuál es el rumbo, el transportador le indica, mueva a estribor tantos grados, qué sé yo, todo, lo hace de una forma más rápida. Se fija donde el grado de error podría ser de una cantidad de metros que al final de cuentas es despreciable frente a las dimensiones de lo que es el buque, ¿ya? Donde ahí se justifica hacerlo de una forma gráfica, con una regla, con un transportador, pero para nosotros no tiene sentido, ¿ya? Cuando uno suma, ¿no es cierto?, más de dos vectores, porque yo acá creo que había puesto A más B más C, también de forma gráfica, a continuación del vector azul, le agregamos lo que es el vector rojo, ahí más o menos, le agrego el vector verde, que es el vector C, y gráficamente uno el inicio con el final para poder obtener la suma de una forma gráfica. Pero si yo lo quiero hacer a través de la matemática, lo sumo en grupos de a dos. Cuando yo coloco A más B más C, puedo hacer A más B, la resultante, y le sumo C, o puedo hacer A más C, esa resultante, y le agrego B, todas las combinaciones que uno quiera, porque la suma es conmutativa, y lo que quiero que quede claro es que gráficamente cuando uno suma tres vectores, si lo quiere analizar después de forma a través de los teoremas, va a tener que hacer dos triángulos, porque los vectores se suman en grupos de a dos para usar la matemática en un triángulo. Y es por eso que si yo tengo que sumar 10 vectores, el 1 con el vector 2 me da una resultante, esa resultante con el 3, otra resultante, esa resultante con el 4, otra resultante, y por lo tanto si tengo que sumar 10 vectores, al final tendré que hacer 9 triángulos para dar la solución matemática correcta. De la misma forma que si yo sumé dos vectores y tuve que hacer un triángulo, dos vectores para un triángulo, la suma de tres vectores van a ir a dos triángulos y por lo tanto si tengo n vectores tendré que hacer n-1 triángulo, ¿ya? Entonces el tema de esta suma no es menor a la hora de que usted esto lo tiene que empezar como a guardar cuando, ¿no es cierto?, tenga, si no es que ya partió con ese ramo de resistencia a materiales o de mecánica vectorial, la verdad es que no recuerdo cómo se llama en lo que es su carrera, pero es todo un análisis vectorial de estas cantidades, ¿ya? Por lo tanto, es por eso de que previo a generar esa asignatura, usted tiene que pasar por esta parte de introducción a la física para que esté como bien, ¿no es cierto?, se presente en buenas condiciones para poder entender cada una de las cosas que estaría viendo en la otra asignatura, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir esto y me voy a ir, ¿no es cierto?, a unos ejemplos que yo debería tener en alguna parte por acá, ya que son del semestre pasado. Se los voy a compartir, lo voy a compartir al tiro, pero se refiere a lo siguiente. No sé acaso está viendo eso, no me acuerdo lo que compartí, ahora sí que estoy seguro que estoy compartiendo lo que son esos ejercicios, ¿ya? Entonces, es relevante, ¿no es cierto?, cuando uno parte con este tema de lo que es la suma de vectores, es tratar de entender, ¿no es cierto?, de que de una forma matemática los tengo que sumar a través de lo que hemos indicado que es el teorema del coseno, la ley de los senos, al formar lo que son estos triángulos, ¿ya? Entonces, el problema original parte con un auto mirado desde arriba, donde dice que hay que determinar la magnitud de la fuerza F, de la fuerza roja,
y el ángulo alfa, que no se sabe cuánto es, tal que la resultante entre las dos fuerzas sea de 600 libras a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se presenta en lo que es el problema? Se presenta una fuerza F roja formando un ángulo alfa y una fuerza de 300 libras formando un ángulo de 40 grados para el otro lado. O sea, visto desde arriba, yo tengo la línea de lo que es la horizontal, si usted quiere, o el eje menos X, y significa que se le presenta cuánto tiene que ser el largo de esa fuerza y el ángulo alfa, si le estamos dando que la otra fuerza es de 300 libras y forma un ángulo de 40 grados. Dice que la suma de las dos debe apuntar hacia la izquierda y es de 600 libras. O sea, le dan uno de los sumandos, que es la verde, y la suma, la resultante, que vale 600, y le piden saber cuánto vale o sea, uno de los vectores suma. Es como decir en matemática, A más B tiene que ser igual a 600, donde B vale 300. Entonces, si esto fuera el ramo de matemática, ¿no es cierto?, y uno llamara a que el rojo corresponde, déjeme anotar algo acá. Voy a anotar acá lo siguiente. Si esto fuera matemática, A más B tiene que ser igual a 600, donde en el problema le están diciendo que uno de los vectores es 300, pongámosle el vector B, ¿ya? Si acá aparte le están diciendo que el B vale 300, usted al responder esto diría, si A más B vale 600, pero B vale 300, que es el verde, o sea, el A es 600 menos 300 vale 300. Sí, pues porque en matemática 300 más 300 me da 600. Pero aquí el tema es más complicado porque estamos sumando unas cuestiones que se llaman vectores, que bajo un método de ir colocando uno a continuación del otro, es que sumamos tres patas que son tamaño, dirección y lo que es sentido. Y aquí en el problema a mí me están diciendo cuánto vale el tamaño y cuánto vale la dirección y el sentido, porque me dice que la resultante, la suma, mide 600 y apunta hacia la izquierda. Entonces, por eso, que si yo tengo el vector rojo que está indicado aquí y le agrego el verde, al unir inicio con final, me satisface que la resultante tiene que ser igual a 600 hacia la izquierda. Si yo sumo rojo más verde, me da el azul. O bien, si sumo verde más rojo, me tiene que dar el azul porque la suma es conmutativa. ¿Se fija? En el problema, yo podría haber dicho, si la fuerza F vale tanto libra o newton, con un ángulo alfa de tanto, y el vector 2 vale 300 libras formando 40 grados, determine la resultante y usted hubiera sacado el vector azul. En el problema está dado cuánto vale el vector en tamaño, dirección y sentido, el verde, cuánto vale el tamaño, dirección y sentido de la resultante, pero le están pidiendo el otro sumando que es el vector rojo. ¿Se fija? Entonces, le insisto de que acá, en el problema original, se estaba presentando, ¿no es cierto? Voy a tratar como de hacer un mono acá, déjeme borrar todas las cosas que hice acá, pero voy a sacar un mono, ¿ya? En el mono original, ¿ya? Es el auto, voy a tratar de hacerlo más o menos para que usted entienda, ¿ya? Pero es el auto, la rueda, la otra rueda, no lo voy a hacer tanto detalle, se presenta como una línea, ¿no es cierto?, que es la horizontal, y está indicado con verde, esta fuerza que está aquí, que corresponde a 300 libras, ya me voy a saltar la unidad, los 40 grados que están indicados aquí, estoy con el mouse, así que por eso me sale feo, ¿ya? Y con rojo está expresada esa fuerza que está ahí, donde le dicen que esto vale F y eso vale alfa. Eso es el dato del problema, po. Determine cuánto tiene que ser el largo de la fuerza roja F y el ángulo alfa para que la suma de esos dos vectores le dé 600 hacia la horizontal. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Con rojo yo dibujé la paralela aquí, el vector llega más arriba, no me alcanzó porque me está topando ahí la parte superior. Trasladé, ¿no es cierto?, el verde
paralela a esta línea que me dio más o menos hasta por allá arriba, ¿no es cierto? Y si al rojo le sumo el verde o al verde le sumo el rojo, agarré un lápiz azul y dije que esta que está acá me tiene que dar la suma, la resultante, pero no porque yo quiera, sino que porque lo dice el problema o porque ya sabemos que la naturaleza se comporta al sacar la suma, al colocar un vector a continuación del otro, donde el vector de 600 corresponde a eso. ¿Se fija? Entonces, como esto hay que resolverlo de una forma matemática, es que a mí se me ocurrió, ¿no es cierto?, identificar que ya, tengo el lado de 600, tengo el lado de 300, me falta el F, y tengo el ángulo que se opone, po. Entonces, quiero calcular el lado rojo, que está aquí, tengo el ángulo que se opone y tengo los otros dos lados libres. Entonces, al usar el teorema del coseno, el lado incógnito al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados libres. 300 al cuadrado más 600 al cuadrado menos dos veces, primero por el segundo, 300 por 600 por el coseno del ángulo que se opone a lo que calculo que sería coseno 40 grados. Extraigo raíz cuadrada para despejar el f. Oye, y al tiro dio que el tamaño, ya la magnitud de la fuerza F tiene que ser 417,40 libras, ¿ya? Pero yo identifiqué que el triángulo que se formó no necesariamente es de 90 grados. Alguien podría haber dicho, aquí tengo 90, pero no hay una seguridad, pues. No podía usar el teorema de Pitágoras. Esto, si usted lo resuelve y efectivamente era de 90 grados, igual estaría bien, porque estoy usando una matemática general. Si yo utilizo que esto es 90 grados y doy el resultado del F, pudiera estar malo porque este ángulo beta no es de 90 grados y en la realidad no es de 90 grados, sino que es diferente a lo que es 90 grados. ¿Ya? Pero aquí, ¿no es cierto?, habrá una matemática asociada a esta cosa que hoy en día, entre dibujar las paralelas, hacer la proporción, cuánto tiene que ser el vector rojo, yo creo que nosotros no nos demoramos tanto en el desarrollo del problema para darlo tal vez con la calculadora de una forma rápidamente, cuánto sería el tamaño de lo que es la fuerza F. Entonces, lo curioso de esto, que efectivamente uno puede decir que 417,40 más 300 da 600. Entonces, si al profe matemático usted le dice, oiga, ¿sabe que en física vimos que una cuestión roja que mide 417,40, le sumamos una fuerza verde que mide 300 y dio 600, el profe matemática le va a decir, no, pues 417,40 más 300, esto está dando 717,40, ¿ya? Y no 600, pero es que en física sucede eso, porque además de sumar escalares, estoy sumando direcciones y lo que es sentido. Si el vector rojo con el vector verde hubieran quedado antiparalelos, la suma de la fuerza roja más la fuerza verde sería en tamaño la resta de los 417,40 menos los 300, y la suma de los dos vectores rojo y verde me estaría dando 117,40. Entonces, es como que la gente confunde que cuando uno suma, es como que estoy sumando los números así como se hace en matemáticas, ¿ya? Ahora, lo que yo digo ha pasado a través de los 21 años que yo llevo en la sede. Los alumnos, cuando se dice, encuentre la resultante entre la suma de 300 libras más 417,40, la gente le coloca, igual que en matemáticas, 717,40, pero no se fija que estamos sumando entes que tienen dirección y tienen sentido, y en este caso la suma de esos dos vectores efectivamente está dando 600. Mirko, ¿entiendes más o menos la idea, cierto? Sí, Cualquier duda que tú tengas, salta al tiro nomás, pues, ya, a la sí, manera que sí, sí. no sabes que no lo entiendo. Ahora, tal vez en tu colegio viste algo de esto en segundo medio, en primero medio, en tercero medio, o no lo viste, qué sé yo, pero haya sido visto, no haya sido visto, a lo mejor si se vio, no se le tomó el peso en su minuto, porque la verdad es que uno en el colegio no pesca mucho, ¿ya?
a no ser de que Sí, de repente tenga una orientación de seguir, de decir me gusta esto, tenga la habilidad matemática, ¿no es cierto?, en su cabeza para poder formarse la idea de estas cosas, de acuerdo también a lo que le pueda presentar lo que es el profesor, pero yo quiero que tú veas de que es una lógica de por medio, es como consistente lo que yo vi en delante de acuerdo a este desarrollo, y para poder obtener el ángulo alfa, como yo conozco el lado verde, el lado azul y el lado rojo, ¿no es cierto? Y tengo un ángulo, puedo calcular el otro ángulo. Entonces digo, 300 va al seno de alfa, como el lado F, que vale 417,40, va al seno de 40. Entonces me resulta cómodo despejar usándolo o despejándolo a través de la ley de los senos. ¿Qué es lo que A, qué es lo que B, qué es lo que C? No tengo idea. Pero el lado va al seno del ángulo, como este lado va al seno del ángulo. Entonces, yo debo dejar en la ecuación una incógnita para poder ser resuelta. O sea, si pongo 300 dividido por el seno de alfa, ahí tengo la incógnita. Por lo tanto, en la igualdad para despejar el alfa, necesito un lado en número partido por el seno de un número para poder dar solución al problema. No podría haber dicho 300 va al seno de alfa como 600 va al seno de beta. O sea, se puede decir, pero no tengo cuánto vale beta. ¿Te fijas? Entonces uno asocia los lados de acuerdo a la conveniencia y a partir de lo que apareció aquí, nos quedó, ¿no es cierto?, que como el lado F lo conozco, multiplicamos cruzado, el seno de alfa es una cantidad que cumple con 300 seno 40 al pasarlo para arriba, dividido por el valor del F, que es 417,40, con la calculadora, 300 por seno de 40 dividido por 417,40, eso está dando 0,46, ¿ya? Y si el seno vale 0,46, la calculadora tiene la operación inversa para saber el ángulo a la cual el seno vale 0,46. Entonces, si yo coloco inverso seno, ANS, ¿no es cierto?, me da 27,52 grados, ¿ya? O 27,51, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que decía el problema, determine el F y determine el ángulo alfa, ¿ya? Donde yo también verifiqué que el ángulo beta no era de 90 grados, sino que era 112,49. O sea, si alguien parte con el problema considerando que beta es 90, no, pues no lo puedo usar, ¿ya? Porque no era 90 y los resultados me hubieran dado cualquier cosa, ¿ya? Ahora, en forma vectorial, lo que uno haría es decir que la fuerza, le ponemos una flechita encima para indicar que es un vector, mide 417,40 con un rumbo o una orientación. Si tú te fijas, el ángulo alfa está orientado desde el oeste hacia la izquierda, alfa grado hacia el norte, y por lo tanto uno da como dirección y sentido dando una orientación, dando un rumbo. De acuerdo a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, me quedó que el ángulo alfa es el ángulo de la inclinación del vector rojo con respecto a la línea del oeste. Entonces yo puedo decir, del oeste me voy a girar alfa grado hacia arriba, hacia la vertical, que corresponde a lo que es el norte. Y es por eso si alguien me dice, oiga, pero ¿y cómo se anotan los vectores de una forma compacta? Yo respondo diciendo en coordenadas polares. ¿Qué significa coordenadas polares? Dar la magnitud y el ángulo por separado. La magnitud me dio 417,40 y el ángulo o la dirección y el sentido lo junto diciendo parta con la línea horizontal hacia la izquierda y gírese 27,51 grados al norte, o bien de la vertical que es el norte, gírese 62,49 grados hacia el oeste. Porque si yo sumo estos dos ángulos me dan 90. Entonces yo el rumbo la doy con el oeste hacia el norte o del norte girado hacia el oeste, pero es la forma en la cual se da en este tema de vectores lo que es la magnitud, la dirección y el sentido, dando por separado cuánto mide y el ángulo asociado a alguna línea. Y es por eso que el ángulo
confunde en general cuando uno parte con esto, diciendo, bueno, el ángulo es la dirección o el sentido. Bueno, la inclinación de la línea, el ángulo es la dirección, pero la flecha me da el sentido. Y aquí queda perfecto de que parto hacia el oeste, o sea, me estoy dando como el sentido hacia la izquierda, pero la orientación a través del ángulo me da la dirección, lo que giro, que son 27,51 grados hacia el norte. Si parto hacia el norte, estoy diciendo la dirección de, ¿no es cierto?, la vertical, cuyo sentido va para arriba, pero no quede ajustado hacia arriba, sino que inclínese hacia la izquierda 62,49 grados. Entonces a la gente se le ocurrió usar los puntos cardinales para dar de forma única dirección y sentido a través de esta cosa. Entonces que no se olvide que la primera letra es donde parto y giro hacia la segunda letra. Del oeste giro 27,51 grados hacia el norte, o del norte giro 62,49 grados hacia el oeste. ¿Te fijas? Pero esto es para considerar cómo uno, ¿no es cierto?, trabaja con este tema asociado a lo que es la suma de vectores, pero no porque yo quiera, sino que en física las velocidades se suman, las fuerzas se suman, las aceleraciones, los momentos, las fuerzas se suman, porque cuando hablo uno de la resultante significa lo que es la suma. Entonces, es el primer ejemplo de aplicación que vemos cómo la matemática nos soluciona el tema de hacer lo que es la suma de vectores. Pero si aquí estoy sumando dos vectores y matemáticamente tengo que hacer un triángulo, ¿ya? Cuando uno acá hace, ¿no es cierto?, lo que son suma de tres vectores, voy a tener que hacer dos triángulos, ¿ya? Entonces, yo también acá genero lo que es un ejemplo, donde estoy sumando, ¿no es cierto?, en un enunciado diciendo de que un buque se desplaza desde Puerto 60 kilómetros hacia el este, hacia la derecha. A continuación, cambia su rumbo donde gira a 80 kilómetros hacia el sur, ¿ya? Y luego se desplaza, ¿no es cierto?, del punto que terminó en el segundo desplazamiento, un desplazamiento de 45 kilómetros del sur, girado 20 grados hacia el oeste. Determine cuánto es la resultante de los desplazamientos, que significa que el puerto dice, oye, ¿a dónde quedó el buque? Entonces mandará una señal a lo largo de esta dirección y este sentido para que le llegue de forma directa, ¿no es cierto?, para poder establecer a cuántos kilómetros está desde lo que es el puerto, ¿no es cierto?, siguiendo lo que es la línea recta. Entonces, cuando un buque se desplaza, es el punto final menos el inicial. Después se desplaza otro desplazamiento, que es el punto final menos el punto inicial, y por eso queda representado por estos vectores. Y el desplazamiento 3, que va desde aquí hasta acá, donde en el problema está de aquí para arriba, pues, no hay ningún mono. Pero cuando la gente hace este problema sin el mono, representa el vector azul, a continuación representa aquí del 0, 0, lo que sería el vector, ¿no es cierto?, de 2, el de 1, el de 2, y después, ¿no es cierto?, por acá grafica lo que sería el vector, ¿no es cierto?, ahí de 3. Ya, pues, y trata de hacer la suma con esos tres vectores asociados al mismo punto. Oye, no hay forma, po. Si yo quiero sumar los tres desplazamientos que se llama el desplazamiento resultante, agarro estos vectores y los sumo uno a continuación del otro. Puedo sumar el azul más el verde y después el rojo, el verde más el azul y después el rojo más el azul y después el verde, toda la combinación que uno quiera. Pero siguiendo el orden, es que a continuación del vector azul le agregamos el verde y a continuación del verde le estamos agregando el rojo para poder tener gráficamente que desde aquí hasta acá me está dando lo que es la resultante. ¿Te fijas? Pero la idea es que, por supuesto que puedo representar los vectores del 0, 0, 0. Pero cuando yo digo voy a encontrar la resultante, los copio uno a continuación del otro. ¿Ya? Entonces, no hay matemática asociada entre el lado verde, perdón, el lado azul, el lado verde, el lado rojo, para encontrar la resultante, lo que es el negro.
Si hubiera un teorema entre el lado azul, verde, rojo para despejar el negro, lo usaríamos. Pero como no existe, tengo que sumarlo en grupos de a dos. Entonces, si yo al verde, perdón, al azul más el verde, me da por resultante el rojo, perdón, el amarillo, luego del amarillo le agrego el verde y encuentro la resultante final que corresponde a lo que es el R. ¿Ya? Entonces, yo usé la gracia de que sumar vectores perpendiculares es más simple porque utilizo el teorema del coseno. Si yo le cambio acá y le pongo que este es el de 2 y este es el de 3, igual yo hubiera dicho, ya, pues, pero es que entre la horizontal y la vertical tengo 90. Voy a sumar los perpendiculares y luego el que no es perpendicular porque me resulta más cómodo. Porque en el teorema de Pitágoras, yo sé de que el lado amarillo es la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y ya tengo cuánto mide el amarillo. Y si al amarillo le sumo lo que es el rojo, ahí del teorema del coseno, la ley de los senos, en este último triángulo, genero lo relacionado con lo que sería la resultante final. Entonces, igual, yo quiero de que acá se entienda, esta cuestión tiene que tener como para pintar, pero no me acuerdo cuál es para pintar. Bueno, pero no importa, ¿ya? Lo que yo quiero indicar de que aquí hay un triángulo amarillo que se formó, ese va a ser mi triángulo número 1, ¿ya? Me olvido de lo que está acá, pero una vez que yo calculé el lado amarillo, ¿no es cierto? Y me olvidé de ese triángulo, ahora viene el otro triángulo que estoy marcando aquí, donde mi triángulo final es el lado amarillo, que ya lo calculé del anterior, el lado rojo y el lado negro. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo decía de que para sumar n vectores tengo que hacer n menos un triángulo. Si sumo 3, tendré que hacer 2 triángulos. Y fijarme que si tengo suma de 2 de ellos perpendiculares para que me resulte más cómodo. Entonces significa acá, voy a sacar esto, que hago primero lo que es la suma entre los vectores perpendiculares. Por eso el lado S, que yo escogí la letra S, es la raíz de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y el lado amarillo mide 100 kilómetros. La raíz de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado da 100 y por lo tanto la suma de los dos primeros vectores me está dando 100. Los ángulos que forma el triángulo, que yo escogí la letra alfa y la letra beta, lo usamos de la matemática en un triángulo rectángulo. No hay que usar la ley de los senos. Cuando hay una hipotenusa, un ángulo de 90, lo sacamos con seno, coseno, tangente, cotangente, con lo que uno quiera. Pero como habitualmente la hipotenusa puede tener decimales, es como que se ha acostumbrado en los textos decir que la tangente de alfa es 80 opuesto partido por 60, que es el adyacente, o la tangente de beta es 60 partido por 80. Y no usar que el seno de alfa es 80 partido por S, o que el coseno de alfa es 60 partido por S. Porque en general la hipotenusa no es que encajemos que sea un número entero, ¿ya? Sino que va a tener decimales. Entonces es la única razón por qué en general en un triángulo rectángulo, dados los lados, se calculan los ángulos con la tangente, pero si usted lo quiere hacer con el seno, con el coseno, le va a dar obviamente lo que es el mismo valor, ¿ya? Pero yo aquí calculé cuánto vale la tangente de alfa. La tangente de alfa es 80 partido por 60, que corresponde a 4 tercios. Si la tangente vale 4 tercios, 1,3333, arco tangente me va a dar el ángulo, la arco tangente de 4 tercios son 53,13. Y el ángulo beta es lo que falta para 90, porque si aquí tenía 90 y calculé esto, la suma de alfa más beta me da 90. O sea, dije al tiro que si el alfa me da 53,13, el beta vale 36,87. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo que el ángulo beta es 36,87, si aquí tengo 36,87, aquí tengo 20 y el total en esta línea vertical tengo 180, me va a permitir calcular el gamma.
O sea, el gamma es el total 180, le resto lo que son los 20 grados que están aquí, le resto los 36,87 y origino cuánto vale lo que es el ángulo gamma, que viene siendo 123,13 grados. Al tener el ángulo, ¿no es cierto?, que se opone a lo que yo quiero calcular, he conseguido que puedo usar el teorema del coseno, ¿no es cierto?, porque quiero calcular este lado, teniendo cuánto vale el ángulo que se opone y teniendo cuánto mide este lado que es 45 y ese lado que viene del triángulo anterior que corresponde a 100 kilómetros. Entonces cuando uno hace esto, resulta, ¿no es cierto?, de que al usar el teorema del coseno, la resultante es de 130,16 kilómetros. ¿Ya? No existe otra forma de calcular cuánto mide la suma de eso azul más verde más rojo, que es el negro. Se tiene que hacer a través de estos triángulos, a no ser que uno, ¿no es cierto?, lo haga diciendo que 10 kilómetros de un centímetro mida 10, 20, 30, 40, 50, 60 y lo haga como los marinos, pero aquí lo requerimos del valor exacto, ¿no es cierto? Entonces yo usé en el primer triángulo el teorema de Pitágoras, pero en el segundo triángulo, como no me resultó gamma 90 grados, tuve que usar, por ejemplo, el teorema del coseno y luego utilicé la ley de los senos para calcular este ángulo que está aquí, que corresponde a delta, para dar la resultante que es desde la línea del este, alfa más delta, hacia lo que sería el sur. ¿Y por qué? Porque el problema dice determina el desplazamiento resultante. Los desplazamientos parciales están dados como su tamaño, dirección y sentido. Yo di en coordenadas polares la magnitud y el ángulo, la línea con la flecha. Por lo tanto, si yo leo que dice acá, determine el desplazamiento resultante, no están diciendo determine la distancia a la cual queda de lo que es el puerto, determina el desplazamiento. Y como el desplazamiento es un vector, yo tuve que decir que el buque quedó desplazado del puerto, ¿no es cierto?, 130,16 kilómetros, pero bajo una dirección y un sentido o un rumbo de la línea del este, girado alfa más delta 69,96 grados hacia el sur, o de la línea del sur quedó inclinado 20,04 grados hacia el este. ¿Se fija? Entonces, si usted el tema de los vectores no lo pesca, no está ni ahí, dice determine el desplazamiento resultante. Usted va a decir, bueno, ¿y qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuántos kilómetros? ¿A qué ángulo quedó? Ya, pues entonces la palabra resultante significa suma. Eso le está diciendo en nuestro lenguaje técnico, sume de 1 más de 2 más de 3. ¿Ya? Como le digo, hay gente que ha agarrado la calculadora y le pone 60 más 80 más 45 y se frota las manos. El desplazamiento resultante son 185 kilómetros. Estoy listo. No, porque eso sería el resultado siempre y cuando el buque navegara bajo la misma dirección y el mismo sentido. Los vectores paralelos se estarían sumando en que su tamaño final es la suma de los desplazamientos parciales. Pero aquí, como les digo, resulta una cosa que uno después dice, claro, si así tiene que ser, y usa como un poco la lógica. Pero si usted no lo tiene tan claro porque es primera vez que está viendo el tema de los vectores, puede resultar que no es tan lógico, ¿ya? Pero la suma de 60 más 80 más 45, vectorialmente, a través de sumar los tres entre, propiamente tal, tiene que dar, ¿no es cierto?, el valor correspondiente a 130,16 kilómetros. ¿Ya? Bueno, estos son ejemplos que ya basta, porque yo creo que la gente ya se forma una idea que, ¿qué pasa si yo voy a sumar 10 vectores? El orden que yo lo vaya sumando me va a dar lo mismo al final, pero puedo sumar el 1 con el 9 y esa resultante le sumo el 2. A esa resultante le agrego el 5, el 3, hasta que complete todos los vectores, pero voy a tener que generar 9 triángulos para dar la solución del problema. ¿Ya? No se justifica, ¿no es cierto?, hacerlo
en nuestro estudio con más de 3 vectores, porque si no, nos vamos a demorar mucho, ¿ya? Y existirá otra forma o procedimiento más corto, ¿ya? Más, con menos posibilidad de error, que no nos equivoquemos, porque aquí, si usted se equivocó en un ángulo que viene del triángulo anterior, lo que sigue también va a tener error, ¿se fija? Entonces, aquí generar por el momento, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? La naturaleza se comporta de sumar vectores uno a continuación del otro, unir inicio con final, ¿no es cierto? Donde habrá una matemática asociada, pero igual, ¿no es cierto?, des el trabajo de alguna vez, de agarrar ahí si tiene alguna regla, o el hermano chico, o no sé quién, le saca al papá, no sé, una regla, puede usar una wincha, yo tengo por acá una wincha pequeña, ¿no es cierto? Use esto si quiere, con un transportador, ¿no es cierto? Y mida, no sé, 6 pulgadas. Una pulgada va a ser igual a 10 kilómetros. Por lo tanto, aquí estoy colocando el dedo de lo que me mide 6 pulgadas. A continuación, 8 pulgadas para abajo, le agrego un vector que mida 8 pulgadas para abajo. Después agarro el transportador, mido 20 grados hacia la izquierda y mido 45 kilómetros, es decir, 4,5 pulgadas. Dese la pega, aunque sea una vez en la vida, de unir el punto inicial con el punto final y mida cuántas pulgadas son, donde cada pulgada correspondía a 10 kilómetros, y le aseguro que va a tener muy poco error y le va a dar exactamente o de forma muy aproximada que la resultante son 130,16 kilómetros. Yo creo que la única forma de convencerse de esto y que esto no se lo olvide es que usted agarró la wincha y lo hizo. ¿Cuánto se va a demorar? No sé, 1 minuto y medio, en la cual hacen una hoja, eso, le agrego para abajo, le agrego para acá, uno para acá, mido y asocio la escala, le aseguro que le va a dar esa cosa. Y después mida de ese vector resultante con el transportador cuánto es el ángulo que le está dando, y le aseguro que le van a dar hasta con las décimas, y le va a dar el ángulo 69, casi 70 grados, no le puede dar 20 y tanto o un valor más grande que 90, o sea, va a calzar. Por eso les digo de que estas cosas, dentro de lo que es ¿cómo se llama?, los apuntes de este curso, también tiene esta cosa de irlo construyendo, agarre una hoja, mida con esta cosa, analice, vaya viendo, porque es la forma en la cual usted va, o sea, va aprendiendo cada una de estas cosas, ¿ya? Obviamente hoy en día es como que el estudiante no pesca, no está ahí, no sé, tengo otras cosas que hacer, pero es lógico de que cuando uno lo hace, se le va a quedar esto, ¿ya? Usted sabe lo que va a llegar, pero el hecho de colocarlo, de centrarlo, de agarrar el transportador, la verdad que no se le va a olvidar más, ¿ya? Ahora, si usted tuviera que sumar 10 vectores, entre hacerlo de la forma matemática y hacerlo de la forma gráfica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los puse, me di con una regla, transportador, me demoré la nada misma, ¿ya? Entonces también ahí hay un tema de tiempo que podría ser útil, de tener una estimación, de poder sacar el valor correspondiente a lo que sería, ¿no es cierto?, el valor, se llama gráfico, al usar una regla y lo que es un transportador, ¿ya? Por lo tanto, toda esta primera parte de lo que respecta a qué es lo que son los vectores, que por qué tenemos que analizar un método de suma, yo creo que está más que justificado con estos dos problemas que están acá, ¿ya? Igual que en el primer semestre, yo en la bibliografía subí ese texto del Chaun de Física General. Ahí hay un montón de problemas asociados con esta parte de vectores, y lo que hay que hacer ahora es agarrar eso y estudiar a conciencia, puedes decir, ya, ¿sabéis qué más? Cuando yo esté tranquilo, en la noche, en la mañana, después del almuerzo, que nadie en la casa me moleste, voy a prender el computador. Pucha, si no tengo computador, a través del celular, me va a costar, pero bueno, hay que buscar la forma, y voy a ver los problemas, lo voy a tratar de reproducir, qué sé yo, pero el hecho de no hacer nada semana a semana hace que uno va perdiendo como las ganas, la orientación, y al final es como que esto no tiene sentido porque la memoria es frágil, ¿ya?
Eso es lo que yo quería comentar, Mirko, en la clase de hoy, que es la parte introductoria de esta cosa de vectores y cómo se suman, no porque yo haya inventado el procedimiento de suma, sino que la naturaleza se comporta que en esta palabra resultante o suma significa, ¿no es cierto?, de que es lo que se tiene que hacer al unir los vectores uno a continuación del otro. Si el problema dijera, luego del desplazamiento 3, el vector se devuelve a lo largo del desplazamiento menos de 3, claro, si estoy aquí, le sumo el vector menos de 3, va a llegar aquí, ¿no? O si dijera no sé qué cosa, uno sabe que si resta vectores, no es que los reste, sino que sumo la flecha para el otro lado de lo que es considerado como positivo, ¿ya? A mi juicio, es necesario que la gente siga practicando, ¿no es cierto?, con el tema del teorema del coseno, la ley de los senos, pero yo presento acá lo que son los ejemplos, y la verdad es que no los quiero obligar a la tarea 3, hágase un problema usando una wincha, saque una foto, demuestre lo que usted midió, qué sé yo lo dejo como a voluntad, porque hay cosas tal vez un poco más necesarias que se podrían preguntar a través de una tarea, porque ese tema de la parte gráfica obviamente no la vamos a estar preguntando en lo que son, ¿no es cierto?, los certámenes que vienen, ¿no es cierto? Recuerde que esto ya viene para la segunda evaluación, ¿ya? Esto no entra en la evaluación de la próxima semana, pero ahí de a poquito vamos avanzando en cada una de estas cosas, ¿ya? Lo que viene después de esto es lo que aparece acá en el aula, déjeme colocar acá, que es vectores 2, ¿ya? Voy a compartir eso que dice acá, vectores 2, solamente, ¿no es cierto?, para poder hacer como una aclaración, que no lo quiero partir hoy día para no avanzar tanto de acuerdo al resto que no ha podido ingresar, ya, o no ha querido, no sé, ahí cada uno ve donde le aprieta el zapato, pero también, ¿no es cierto?, aparece lo relacionado aquí con un procedimiento matemático lógico de poder trabajar menos, ¿ya? Y esto que está acá, que habla de vectores unitarios, que habla de lo que son las componentes, que habla acá de lo que son los cosenos directores, es una matemática que permite resolver problemas de una forma muy simple, ¿ya? Y esa forma de poder resolver problemas muy simples es que me hace ver, déjeme abrir acá, que dentro de una tarea, que te la voy a mostrar a ti, Mirko, para que tú veas acá solamente, déjame que está abriendo. Esta cosa debería estar por aquí, ya. La estoy colocando como en primer plano, acá. Pero la idea es que, déjame compartir eso que yo abrí, que es la tarea, que vamos a dar tiempo después para que se pueda hacer, pero es un problema como en 3D. Aquí hay una especie como de estos cáncamos que se llaman, que son como estos tornillos doblados, y aquí se pasa una fuerza de 600, una fuerza de 500, y se pide calcular, ¿no es cierto?, cuánto sería la resultante entre esas dos fuerzas. Eso hace, ¿no es cierto?, de que para ello hay que escribir los vectores en términos de lo que son sus componentes, porque imagínate de que acá estaríamos sumando una continuación del otro. La fuerza F1 con la fuerza F2 forman un plano como inclinado, y no es que las fuerzas siempre estén en un mismo plano, como en el problema, ¿no es cierto?, del barco, todo el desplazamiento está en el plano del agua, pero en general yo puedo tener vectores que están en el espacio, entonces tiene que haber algún tema mucho más simple para poder dar solución a lo que sería lo que es el problema, ¿ya? Pero eso, como les digo, yo lo quiero hacer con calma, ¿ya? Pablo ha ingresado, Pablo Silva. Pablo, ¿dónde estaba ahí? Fui a hacer unos trámites, profesor, sobre la licencia. Ah, ya, ¿y cómo le fue? Bien. Ya. ¿Dónde es el examen en Viña? No, en Panquehue, En Panquehue, ya. de acá de San Felipe. Ya, correcto. Ya, pero en general te fue bien. Sí. ¿Te la entregaron al tiro? Tengo que ir al doctor primero.
Ah, ya, ya. Ah, pero diste el examen, ¿cómo se llama? Teórico. El teórico. Ah, te falta el práctico. Sí, Ya. Cuando tú das el práctico, entras primero al control de los ojos, la tijera, qué sé yo, esta cosa del sí, después conducir. ya, y ahí te dicen ya, subas al auto. Y el tipo tiene que estar verificando ahí, ¿no es cierto?, de que tú le cedes el paso. Siempre te va a pasar de que va a llegar ahí a un semáforo en rojo y gente que está pasando cuando dan la verde, tenéis que darles la pasada, po. Y tú le dices, por favor, pase. Entonces el tipo te anota ahí bien, po, respeta, ¿ya? Sí, sí, hay que ser todo. Y te dice, ya, ya compadre, estamos listos. Espere ahí 15 minutos, porque va con la hoja que es la misma licencia. Entonces después él firma, la recortan, la plastifican, te piden la foto y te entregan al tiro la licencia. Así que te falta lo menos. Sí, sí, ya lo más difícil era lo teórico nomás. Exacto. ¿Ya? O sea, tenéis la práctica del manejo. Sí, todas hasta camiones ya manejo ya, pues. Ya, me parece que bueno, ¿ya? Oye, Pablo, bueno, yo partí hablando solo a las 10 de la mañana, ya entiendo de que había un chico que me había mandado un correo que tenía una evaluación, no sé, iba a ver cuándo podía entrar, así es que entre las 10 y las 10:30 yo generé el video, de ahí entró Mirko, le expliqué, ¿no es cierto?, el tema de lo que era la tarea que tenía plazo hoy día, ¿no es cierto?, hasta las 10 de la mañana y continué con la parte de lo que son los vectores. Tú fuiste el único que entregaste lo que es la tarea, ¿ya? Pero la verdad, Ya. te traspapelaste, te confundiste con esta cosa, ¿ya? No, no estuvo bueno lo que tú hiciste y por una simple razón que también le puede servir a lo que es Mirko que está ahí, ¿no es cierto?, de lo que yo dije en delante, entonces déjame volver acá al aula a lo que es la unidad número 3, ¿ya? Como para ir como cerrando la clase de hoy, para no avanzar, ¿no es cierto?, tanto en lo que es la parte de lo que es vectores, que sería la segunda evaluación, ¿ya? Yo dejé la solución que está en el aula, que te la quiero compartir para poder justificarte una cosita acá, ¿ya? Que parece que tú lo que hiciste fue la diferencia dividido por 2, la diferencia dividido por 3, la diferencia dividido por 4. No, pues si la rapidez media es el delta L partido por delta T, pero el delta T corresponde a un segundo, ¿no? ¿Está claro, cierto? Sí, Entonces era la diferencia que es 3 partido por 1, 3. La diferencia entre 63 y 54, que es 9 partido por 1, 9. 78 menos 63, 15 partido por 1, 15. Y esta era la columna de lo que es la rapidez media de cambio, donde si yo quería después sacar la aceleración media de cambio, los intervalos aquí también son de un segundo. Y 9 menos 3 da 6, partido por 1, 6. 15 menos 9, 6. 21 menos 15, 6. Y cuando yo completo esta gráfica, me da, como lo explicamos en clase, horizontal, horizontal, y da una línea recta. Y como la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo es constante y da 6, la aceleración es constante, ¿no? Entonces, dentro de los apuntes en la unidad referente a lo que es rapidez de cambio, ¿no es cierto?, aparece esto que dice que es una persona que estira un elástico y alguien registra el largo del elástico en términos del tiempo a ritmo de un segundo. Sea lo que sea, da lo mismo. Pero esta es una función cuadrática como en un MRUA, la posición en términos del tiempo. Es por eso que tenemos la parábola 1 en el MRUA en la cinemática, x igual a x0 b sub 0t, un medio de at cuadrado, cuando está elevado al cuadrado, es una curva, como lo que aparece aquí, y toda función que tenga un comportamiento cuadrático en el tiempo, es que su rapidez, ¿no es cierto?, incrementa de forma lineal y que su aceleración es constante. Esa era la idea. Entonces yo busqué un problema muy simple a la cual las diferencias partido por un segundo me diera una línea recta y la otra diferencia partido por un segundo me diera como una constante. ¿Te fijas? Pero, ¿no es cierto? Como bien yo dije, es que uno, el valor 3 lo coloca en el intervalo de 0 a 1, el valor 9 lo coloca entre 1 y 2, el 15
la mitad acá, 15 lo coloca entre 2 y 3, y después uno agarra una regla para poder unir los puntos medios de la línea central, que como yo lo hice esto como en 5 minutos, como 10 para las 10, ¿no es cierto? Me quedó como muy arriba, debiera haber tirado la línea verde una gotita más abajo para que pase justo por el centro, por el centro, por el centro, por el centro, y va a dar más o menos por ahí. ¿Te fijas? Como más abajo, va a dar más o menos como por acá. Pero bueno, daba una línea recta, la rapidez media de cambio, y a ti te quedó una cosa así como, diciéndolo bien claro, como bien fea la gráfica, ¿o no? Pablo. Sí, sí, quedó bastante mal. Ya, pero como te digo, no sé, igual se entiende lo que tú trataste de hacer, se agradece, ¿no es cierto?, el hecho de haber presentado la tarea como tú la Sí, presentaste, ¿no es yo la cierto? intenté hacer con la fórmula, pero que usted no grabó la segunda parte del otro martes. Ya, pero la rapidez Ahí, media era delta D partido por delta T, po, ¿ya? Y recuerda sí, sí, que también tenía esa fórmula. las grabaciones están en la unidad que corresponde, po, ¿ya? Entonces, si yo me voy aquí, ¿no es cierto?, al aula, y veo lo que es, claro, la unidad número 3. Aquí está la clase del 22 del 9 y el 22 del 9 correspondía a lo que era ¿cómo se llama? El martes pasado. Aquí está toda la clase, ¿ya? Me puedo haber traspapelado, a lo mejor que la segunda parte no le puse ahí grabar, no sé, no creo, siempre yo la grabo, pero aquí está la clase. Entonces, también en otro curso un alumno me dijo, profe, que no grabó la clase. Es que en la unidad 1, ¿no es cierto? Estoy abriendo acá lo que es la unidad 1, ahí están las clases correspondientes a la unidad 1. Después la unidad 2, aquí están las clases que continúan, ¿no es cierto?, por acá en lo que es la unidad número 2. ¿Dónde está eso? No me acuerdo dónde están estas cosas. A lo mejor esa no la ha subido, no sé. O tal vez me pasé al tiro a lo que es la unidad número 3, que es la rapidez media de cambio, que corresponden a la clase que está presente acá. A lo mejor me falta alguna que la puse en la unidad 1, no sé, pero es extraño ahí, la voy a revisar bien. Pero lo que yo hablé de rapidez media de cambio la vez pasada está subido acá en la clase del 22 del 9, ¿ya? Que eso era el delta función partido lo que era el delta t. Pero tú dividiste como por el tiempo. Según yo pude darme cuenta, parece que tú dividiste ahí por 3 segundos, porque cuando era 2 lo dividiste y te dio la mitad, ¿ya? Bueno, ahí hubo como un traspapel, un error ahí, pero también acá están los ejemplos de gráfica rapidez media de cambio, ¿ya? Y aquí están presentes, ¿no es cierto?, las gráficas, cómo fueron construidas, y tú también te podías basar acá en estos ejemplos para dar solución a lo que era la tarea, ¿ya? Lo que yo quiero indicar, que puse una tarea extremadamente corta y simple, ¿no es cierto?, donde los intervalos eran de 1 segundo y había que dividir por 1, o sea, al hacer los delta, uno automáticamente tenía la respuesta para tirar la línea de lo que era la recta de la rapidez y la recta horizontal de lo que correspondía a lo que era la aceleración, ¿ya? Entonces, lo que yo indicaba, Pablo, dado que no estuviste temprano, es que partimos con la parte de vectores, la primera parte, que es el teorema del coseno, la ley de los senos. Ya uno pudiera, ¿no es cierto?, hacer un sinnúmero de ejercicios que los pudiera analizar en el Chaun de Física General, en los mismos apuntes, ¿no es cierto?, del texto, que hay que darse la pega. Yo mostraba, ¿no es cierto?, que los dos problemas que yo había justificado se pueden desarrollar gráficamente con esto, con lo que sería una wincha, al darle una equivalencia, tantas libras o tantos kilómetros, son tantas pulgadas o tantos centímetros, y uno va colocando el primer vector, el segundo, el tercero, y mide cuánto le dio la resultante y hace la equivalencia respectiva. Eso alguna vez en la vida hay que hacerlo, con un transportador hay que, ¿no es cierto?, calcularlo, y cuando tú generas un problema que lo haces con el teorema del coseno, ley de los senos, y lo verificas con la wincha, yo creo que es la mejor forma de entender que el problema está bien, y eso es lo que aparece, ¿no es cierto?, en el texto, en esta primera parte, hasta que no pasemos
no sé, la próxima semana o cuando sea, a la segunda parte que tiene que ver con estas cosas del IJK, los vectores unitarios, los cosenos directores, como una herramienta mucho más corta y simple para poder dar solución al tema de lo que son los vectores, ¿ya? Bueno, dado que ya estamos terminando porque el video, ¿no es cierto?, queda muy pesado después y yo tengo clases después en la tarde y se me juntan los dos videos, es que también, ¿no es cierto?, en el aula yo indicaba que encontré por ahí, no, en la unidad número 3, déjame abrir la unidad número 3, dice ejercicios de repaso, ya no me acuerdo lo que estoy mostrando, sí, el aula, pero aquí en la unidad número 3 dice ejercicios de repaso, ¿ya? Esos son unos ejercicios que yo encontré por ahí, vi la solución, ¿no es cierto?, que pueden servir también como un estudio general, pero recuerde que para el certamen del próximo jueves a las 2 de la tarde, tipo test, tipo cuestionario, que usted ya lo rindió o tiene que saber cómo es lo que se rindió el primer semestre, es la primera evaluación que tenemos de la unidad número 1, que la unidad número 1 se llama tiempo y distancia, la unidad número 2, que se denomina mediciones, y la unidad número 3, que corresponde a lo que se llama rapidez de cambio, media instantánea, pero también está asociado el tema de la aceleración media instantánea de cambio. La unidad 4, que respecta a vectores, eso es para la segunda evaluación de un trabajo personal o por grupo donde le damos tiempo, que es la forma en la cual lo ordenamos un poquito para poder repuntar, porque la verdad, como no hay mucho compromiso con la asignatura, en el estudio, en hacer las tareas, por a veces motivo, chiquillos, ¿ya? Hace de que es de esperar de que en esta evaluación ojalá le vaya bien, ¿ya? Pero si no le va bien, no importa, siga hasta el final, porque usted sabe que con estos trabajos, ¿no es cierto?, se apoyan uno respecto a otro para poder aprobar lo que es la asignatura, ¿ya? Así que esta nota, ¿no es cierto?, de estas tareas, de estos laboratorios, también hay que considerarlas porque es un 25%. Entonces, si a usted no le va muy bien en una evaluación y tampoco está cumpliendo con las tareas, ya tiene el 50% mal y le falta la evaluación 3 y la evaluación 4. O sea, aquí yo lo que quiero es que aprueben todo para que continúen en su anhelo de la carrera que ustedes quieren para ser un buen profesional. Esa es la idea, ¿ya? Así que hay mucho material acá en el aula que lo tienen que averiguar, que investigar. Aquí uno puede ver, ¿no es cierto?, también dónde está, déjame ver acá, o por acá abajo, habla de, ¿dónde está eso?, de los participantes, ¿ya? Y uno acá en lo que son los participantes, yo puedo, no sé, por ejemplo, el caso de Pablo, le hago clic acá y puedo tener, ¿no es cierto?, un informe de lo que son todas las entradas, ¿ya? Y puedo identificar, ¿no es cierto?, cuántas veces ha entrado, y aquí yo me doy cuenta que entre el miércoles 9 al 21 no se metió, ¿no es cierto?, nunca al aula. Del 21 ingresó el 23, el 25, el 27 y puedo saber también qué cosa hizo. Entonces, no es que usted ahora se meta para que yo tenga un reporte, pero aquí también yo veo, ¿no es cierto?, en forma general, no quiero dar nombres ni nada, que de repente, ¿no es cierto?, se están como ingresando muy poco y no se está viendo, ¿no es cierto?, como un estudio sistemático de cada una de las cosas que están presentes acá en lo que es, ¿no es cierto?, el aula. Si yo reviso, ¿no es cierto?, cualquier otro estudiante por acá y veo las gráficas, claro, puedo ver de que hay una persona por ahí que durante todo el semestre entró el primero, entre el 30 y el 1 de septiembre, el 3 y el 5 y no ha entrado más, pues chiquillos, o sea, del 5 de septiembre al 30 prácticamente hay un mes, pues entonces no han entrado nada, pues, o sea, tendrá sus razones, será de que no tiene internet, será que no sé qué cosa, pero también aquí hay como que ponerse las pilas con esta cosa, ¿ya? A mí me gusta ser honesto, ser franco, decir las cosas de frente acá, a la manera de que se vayan acomodando con sus tiempos, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, son las 12:20. Recuerden que la clase del día jueves, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos queda la clase del próximo martes, previo al certamen del jueves,
donde podamos ver las dudas, las consultas, qué sé yo, pero la idea es que los problemas que se evalúan en los certámenes son del calibre de las tareas, pero no es que usted se aprenda los problemas de las tareas de memoria, ¿ya? La física tiene eso, de que a lo mejor se resuelven de una forma equivalente, pero hay una lógica asociada de dar la solución. Había un problema que nosotros veíamos de unos eclipses, no sé acaso recuerdan, de unos planetas. Chuta, había que darse como una tablita, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. La otra creo que era 1,2 años, 1,2, 2,4, y ver dónde calzaban. Se fija, eso también uno lo desarrolla haciendo ejercicio. Yo no se los puedo enseñar, no se los puedo, es una lógica de por medio, ¿ya? Pero bueno, no sé, el día jueves yo igual me conecto, como es habitual, ahora a las 14 horas creo que tenemos esta cosa, ¿no? Sí, a las 14 horas. Si alguien entra bien, si alguien no entra, no importa. Ayer el aula, ¿no es cierto?, estuvo mala. Yo tuve clase a las 19 horas y uno se metía y había un error que no configuraba y decía de que había un problema con la página no encontrada, y se actualizó después como a las 21:30 más o menos, ¿ya? Hay veces de que en una oportunidad a mí se me cayó BTR, ¿ya? No sé acaso alguien estaba conectado, parece que fue la semana pasada, ¿ya? Yo acá en el edificio que estoy tengo BTR, no tengo forma de cambiarme porque hay exclusividad con el condominio de que entra subterráneo BTR y no tiene permiso de entrar ninguna otra compañía. Así que la subida de BTR es lenta, ¿ya? La bajada no tanto, ¿ya? Pero por lo tanto, por eso me demoro tanto en poder configurar el video para poder subirlo después, como le he dicho siempre, a lo que es el aula. Pero chiquillos, cualquier duda que tengan, me mandan un correíto. La clase del jueves está, ¿no es cierto?, pensando ahí en ver lo previo a lo que es el certamen, la primera evaluación. Y bueno, que tengan una buena semana. Les agradezco de que por lo menos ingresaron a lo que es la clase para que sepan más o menos en qué contenidos vamos. Así que no lo lateo más. Que tengan una buena tarde y una buena semana. Ya, profe. Ya, pues, Gracias. cuídense. Un gusto. Chao, chao. 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 Yo, profesor, Chao, cuídense. Que le vaya bien. igual. Gracias. Chao.